El cine latinoamericano nace principalmente con un apoyo del poder político y económico. A raíz de esto va creciendo un tipo de industria cultural y comunicacional que poco a poco fue alimentando la actividad cinematográfica. El cinematógrafo llega a Latinoamérica a mediados del siglo XIX, concretamente en el año 1896, de la mano del farmacéutico y cineasta Gabriel Bale. Las circunstancias sociales, económicas y políticas marcaron con los años el progreso del arte cinematográfico en América Latina. Este se encargó de revivir la disposición del arte a mediados del siglo XX. Consideró que las manifestaciones estéticas eran un instrumento que reflejaban y reflexionaban sobre la realidad sociopolítica que estaba sucediendo en esta época. Esta película se estrenó el 25 de diciembre de 1993 en Colombia, dirigida por Sergio Cabrera, considerándose una de las películas más importantes para el cine colombiano, estando bajo el guión de Humberto Dorado y Ramón Jimeno. Pero antes que todo, hay que entrar más en contexto y para eso es importante hablar un poco de la historia de Bogotá. Cuando inició todo aquello del Bogotazo, la mayoría de las casas que hacían parte del centro de la ciudad fueron totalmente abandonadas, así que estas se iban convirtiendo en un hogar para las personas que huían de sus tierras natales. Estas casas, las cuales eran llamadas coloniales, se llegaban a ver habitadas no solo por una persona, sino varias. Saque esa culebra de ahí antes de que el lucero se me cague en el patio. Ah, no, un momentico, mi chatrina. Yo cuando le tomé la rienda le puse la condición que era para dos. Papirulo y yo, ella tiene derecho a estar ahí. A mí no me contesta así. Apure la... Y así se dio inicio a los lugares llamados inquilinatos, en los que podía vivir cualquier persona sin importar su pasado, pero con el tiempo renacieron los dueños de estos lugares con el objetivo de acabar con estos. Por lo tanto, los que habitaban allí se veían nuevamente con la preocupación de no tener dónde vivir. Ahora, retomando con los datos de esta película, es importante decir que todo va con el querer evitar un desalojo por el hecho de que sea propiedad de un millonario sin escrúpulos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No lo ve? Estos hijueputas se acaban de desalojar. Y así es como se termina plasmando una brecha entre ricos y pobres. Pero ahí es donde se muestra que es posible conseguir lo que se considera imposible, como lo fue con los inquilinos de la Casa Uribe, quienes eran personas que no iban a estar dispuestas a renunciar a lo suyo, que su objetivo era sacar su estrategia adelante compartiendo con unos y con otros, haciendo sobresalir sus capacidades, queriendo resistir frente a la injusticia de la justicia, dando a respetar los derechos y defender su dignidad. Así es como de esta película puedo dar a conocer una crítica positiva, la cual va enfocada en cómo manejan su imaginación al momento de crear los personajes, que logra tener la atención de los espectadores, y todo por su buena interpretación al momento de querer contar la historia, la cual va llena de reflexiones sobre el poder del dinero, los abusos que pueden llegar a tener la ley y sobre todo la corrupción. Para Cabrera, era importante demostrar la admiración que tenía hacia su padre, tanto así que creó un personaje en esta película a su medida y por otro lado tuvo una inspiración por algo que vio en un periódico sobre la gran burocracia colombiana, un juez que llegó a expulsar a los vecinos de una casa y se encontró con que esta no existía. A medida de esto fue creando su película y compartirla con la gente para resaltar la importancia de mantener siempre la posición de luchar por todo aquello que se llega a ver imposible. La Ley de Héroes es una película mexicana que se estrena en el año 1999 por el director Luis Estrada, que muestra las diferentes clases sociales en torno a lo que se refiere al poder, la comunicación y lo fuertes que son las ideologías políticas. Pero lo que más cabe resaltar de esta es la masividad que existe y expone su director acerca de la corrupción en el país de México. Sobresale ya que es un problema que se lleva durante varias décadas, demostrando lo falsos que llegan a ser los partidos políticos al querer refugiarse en sus dichas intenciones de conseguir una paz, una justicia y un supuesto bienestar social. De igual manera, recalca que la violencia es una de las acciones que más se presentan en esta, cuyo fin es demostrar que sin importar el daño social que causan las mismas decisiones de un gobierno, siempre logra conseguir sus ambiciones. En todo el entorno de esta película podemos notar la intención que tiene su director al mostrar que se mantiene una dictadura, cuyo propósito es plantear la manera en la que se practica en dicho país el tema del dedazo, que quiere decir que es el acto por el cual, sin tener en cuenta unas formas demócratas, se designa a cualquier persona para un cargo público, lo cual está fundamentalmente basado en el nivel de corrupción que existen en estas diferentes estructuras políticas, dando a conocer cómo la sociedad es oprimida por la fuerte manipulación que se presenta en dicha revolución, en donde se ven beneficiadas únicamente las sociedades más privilegiadas. Es una película que rompe el esquema social que se había evidenciado en México en un contexto cinematográfico, permite que su ciudad
ciudadanos entiendan y se den cuenta que la corrupción se maneja ya sea de izquierda o de derecha y que así las personas que quieren ser parte de un acto político tarde que temprano se corrompen. Y no solamente en este país, es un claro ejemplo mundial que se ve día a día, queriendo enseñar las bases fundamentales de cada estado, sin pasar por alto que en esta época México utilizaba el cine como la herramienta adecuada para educar a sus ciudadanos. Esta película fue un claro ejemplo de un reflejo que se vive en Latinoamérica y en cualquier otra parte del mundo. Una película que sin duda alguna atrapa a sus espectadores, incluyéndome. Puedo decir que en esta película realmente logró conseguir y obtener toda mi atención. Así es una película que sin duda alguna lo único que merece es ser criticada por la manera en la que nos permite abrir los ojos y ser conscientes de una realidad que vivimos a través de la corrupción, la violencia, la desigualdad y el temor que sentimos por aquellos que se sienten con poder. Y no solo eso, es la manera en la que muestra cómo una sociedad reacciona frente a las migajas que le ofrece todo un gobierno. La historia trata sobre un pueblo llamado San Pedro de los Agüeros en el país de México, cuyo fin era encontrar un alcalde municipal a un pueblo que en realidad no tenía nada de modernidad. Y no solo era eso, era un pueblo que podría decirse que se encontraba abandonado por la misma falta que les hacía un líder. Así que eligen a un señor llamado Juan Vargas, un señor honesto, demócrata, pero que a raíz de la escasez de su pueblo, de la falta de oportunidades y aún más de la falta económica que existía en empieza a actuar de manera corrupta, arrogante y demás. Pero aún así cabe resaltar que los mismos habitantes de este pueblo manejan las cosas del mismo modo, manipulándose unos con otros con tal de que ninguno se vea perjudicado por las decisiones que se puedan tomar allí. Fue un filme que cuenta la historia de las relaciones políticas y el manejo que se vive en ellas. Por lo mismo, cabe contar que se vivió con bastante polémica. Se llegó al punto de querer ser censurada por su propio Estado, ya que muestra la dominación que se ejerce frente a las diferentes estructuras sociales. Interpone y muestra el régimen democrático revolucionario de la posición real de un gobierno, mostrando la manipulación y, como bien se dice, el patriotismo barato. No me avergüenza confesarlo. He llegado a este Congreso con las manos manchadas de sangre. No lo niego. Pedir perdón sería hipócrita. Pero era sangre no de un extraño, ni de un hermano. Era sangre de un enemigo de los hombres que defendemos los ideales de la revolución. Hemos superado un obstáculo más, pero aún nos faltan muchos. Porque el reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre. Muchas gracias. Y continuamos con Carlos Carrera. Él es un director mexicano que, si tuviéramos que hacer una lista, sería de los mejores del cine contemporáneo. Pues ¿por qué? Él es un cineasta que ha estado en el Centro de Capacitación Cinematográfica y comenzó a involucrarse en las artes a los 12 años. Pues bien, desde ahí no se ha detenido. Formó parte de la obra de directores. Sorprendió a muchos cuando lanzó su primer película, La mujer de Benjamin, que fue en 1991, y esta pues fue declarada ópera prima. También conquistó el Festival de Cine en Cannes con el cortometraje Héroe. Y pues nuestra principal película de la cual vamos a hablar es la de El crimen del padre Amaro. Fue la película más taquillera de todos los tiempos desde el 2002, cuando fue publicada. Este director es más reconocido por sus películas sobre animación, pues ya que sacó una de las películas que se llama Ana y Bruno, que fue en el 2018, fue la más reciente y por esta ganó el premio de la película del crimen del padre Amaro. Se trata de un sacerdote que va a un pequeño pueblo a ayudar a los curas locales y descubre que los sacerdotes del pueblo están inmersos en negocios ilegales. La Iglesia Católica, herida en sus bajas pasiones, ha convertido este film en un nuevo escándalo comparable con La última tentación de Cristo. Esto solo beneficia a los productores. Narcotráfico, liberación, guerrilla, manipulación,
y sexo es lo que más trabaja esta película. Son unos conceptos que maneja el director para hacerlos más llamativos, además de exponer una problemática social que se vive en México para la época. En el siglo XXI, la manipulación hacia la prensa han sido notorios alrededor de un escenario político. Además, es importante saber cómo se resaltan las duras críticas sociales de la comunidad religiosa, la hipocresía, la doble moral por parte de la cúpula de la iglesia, así como sus fieles. Hablemos un poco del contexto. Esta película se desarrolla en el 2002 en México, en un pequeño pueblo que se llama Los Reyes. En este tiempo, entre el 2000 y 2006, el presidente de Estado fue Vicente Fox, miembro del Partido de Acción Nacional. Uno de los problemas más destacados en la película se habla sobre la problemática del aborto. Presentado en la película es uno de esos conflictos más grandes. En México el aborto está prohibido casi en todo el país, menos en la Ciudad de México. Allí es posible abortar el bebé en las primeras 12 semanas. Sin embargo, pues el número de abortos en México es tan grande que muchos embarazos no son deseados. Ya que no hay bastante aclaración sobre el tema, la mayoría de las mujeres no tienen los recursos para abortar en la Ciudad de México. Así que ellas van a clínicas ilegales y pues allí les hacen el procedimiento. La falta de profesionalidad en los médicos, esto causa muchas muertes al año de las mujeres gestantes. A causa de la provisión pública en México, se desató una controversia debido a algunos grupos católicos intentaron prohibir esa película. La cinta, producida por menos de $2 millones, recaudó más de 5 millones solamente en Estados Unidos, más de 22 millones en todo el mundo. El crimen del padre Amaro rompió marca de películas mexicanas en las taquillas de Estados Unidos, anteriormente de A tu mamá también, del 2001, que también fue protagonizada por Gael García Bernal.